Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos para la palabra? ¿Sí? ¿Seguros? El día de hoy comenzamos una nueva serie. Es una serie que vamos a estar llevando todos los miércoles durante, pues yo creo que bastante tiempo, pero va a ser una serie, pues, se podría decir muy dinámica, ¿no? En el sentido de que, bueno, va a estar basada en el libro de Proverbios, lo cual, bueno, nos habla de muchas cosas que son prácticas en la vida común, ¿verdad? Entonces, confiamos que el Señor dará gracia y sabiduría para llevar esta serie, para aprender y pues para llegar a ser sabios. ¿Cuántos quieren llegar a ser sabios? Algunos dicen, pues ya soy sabio. Eres sabiondo, ¿no? Como dicen por ahí. Pero vamos a llegar a ser sabios, sabios según la palabra de Dios. Amén. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 1. Vamos a leer el prólogo de este libro. Proverbios 1, del 1 al 7. La serie le hemos titulado Sabiduría para la vida diaria. Sabiduría para la vida diaria. Y el tema número 1, yo le he puesto la necesidad de la sabiduría. La necesidad de la sabiduría. Vamos a orar. Ahí manténgalo en Proverbios 1, del 1 al 7. Y enseguida vamos a hacer una oración. Padre bueno y todopoderoso, muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder estar delante de ti, por el enorme privilegio de poder tener tu palabra, de poder escudriñarla, poder aprender de ella, porque estoy seguro que tú nos quieres enseñar muchas cosas. Ayúdanos a recibir el consejo, ayúdanos a tener disposición en el corazón, ayúdanos a disponer nuestros sentidos y miembros para estar atentos a ti, a tus palabras. Queremos que tú obres poderosamente en cada uno de nosotros, de nuestros corazones, y que añadas a nuestras vidas cada día mayor sabiduría. Esa sabiduría que proviene de lo alto y que nos enseña cómo vivir. Gracias, Padre, porque sé que tú nos bendices, sé que tú entregaste a tu Hijo en la cruz por nosotros y ahora podemos gozar de una comunión íntima contigo, no por nuestras buenas acciones, sino por tu amor derramado en esa cruz, amado Jesús. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, afirme nuestros corazones en ti, incremente nuestra fe y que podamos experimentar cada día más una comunión íntima, más íntima contigo. Gracias, Padre, gracias por amarnos de la manera en la que nos has amado. Gracias por tu paciencia, por tu perdón, por tu gracia. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo, mis palabras, el corazón de mis hermanos, y obra, Señor, conforme a tu buena voluntad y propósito. Amén. Proverbios 1, del 1 al 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame ahí en su Biblia, ¿sale? Dice así: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Los proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas.
El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hasta ahí. La necesidad de la sabiduría para la vida diaria, mis hermanos. Esto es algo que debemos darle importancia. Todo cristiano debe de entender lo importante que es contar con la sabiduría divina, pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Porque muchos son sabios en su propia opinión. Muchos son sabios según el mundo. Pero el cristiano debe de darle importancia a la sabiduría divina, a la que viene por la revelación de la palabra de Dios. Porque es ese tipo de sabiduría, hermanos, lo que nos va a ayudar a vivir correctamente, según el plan y el propósito de Dios. Muchos tienen vidas que ellos mismos ven como aceptables delante del mundo, de la sociedad. Vidas que son correctas, matrimonios que son correctos, familias que son correctas. Pero no nos interesa ese tipo de pensamiento, lo que nos interesa es lo que Dios aprueba. ¿A ti también te interesa eso? Al cristiano le interesa lo que Dios aprueba, no lo que el hombre aprueba. Porque en muchas ocasiones lo que el hombre tiene por sublime para Dios es abominación. De manera que podemos llegar a estar teniendo una vida moralmente aceptable, éticamente correcta, a nuestro entender, a nuestro parecer, pero no delante del plan y del propósito de Dios. Como cristianos somos llamados a vivir la vida de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Esa es la vida que Dios preparó para nosotros. Este Cristo que dice la misma Escritura que ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría. Cristo fue hecho sabiduría para nosotros. Por lo que imitar al Señor y seguir sus principios nos va a permitir avanzar en el correcto conocimiento de Dios y de la vida que Él preparó para nosotros. ¿Tienes alguna idea de la vida que Dios preparó para ti? Ahora, ¿crees que la vida que estás llevando hasta el día de hoy es la misma que Dios tiene preparada en su corazón y en sus pensamientos para ti, para tu matrimonio, para tu familia? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, para responder y saber qué es lo correcto y que estamos llevando esa vida de manera correcta, necesitamos la sabiduría divina. Te voy a hacer una pregunta. Esta se los hice a los jóvenes en alguna ocasión. A ver qué respondes tú. Si te dieran a elegir entre 100 kilogramos de oro o tener sabiduría, ¿qué escoges? Pues sabiduría, hermano. Bueno, pues espero que el Señor no te ponga a prueba con esto, ¿no? Pero sin duda alguna, lo que brilla a pantalla, ¿verdad? Lo que brilla, imagínate, 100 kilogramos de oro aquí, brillando. Y te dicen, ¿quieres eso o quieres sabiduría? El necio dice, bueno, la sabiduría ya la tengo. Me llevo los 100 kilogramos de oro. Cuando la Escritura nos dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, inteligencia, vale más que la plata. Y nosotros necesitamos la sabiduría para saber vivir. La palabra sabiduría es una palabra hebrea que en su significado tiene que ver con el conocimiento y la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Eso es lo que es sabiduría. Saber, conocer y tener la habilidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. En otras palabras, o en palabras más simples, sabiduría significa saber hacer las cosas bien. Eso es sabiduría. Saber hacer las cosas bien, en el tiempo correcto, de la forma correcta, con la intención correcta
Eso es sabiduría. Y en la vida diaria, hermanos, yo te pregunto, ¿será necesario tomar decisiones correctas en todo lo que hacemos? Hasta parece absurdo, ¿verdad? La respuesta. Pues claro. ¿Será necesario tomar decisiones correctas en todas las áreas de nuestra vida? Pues la respuesta obvia es sí. Pero más sin en cambio, ¿por qué en muchas ocasiones no lo hacemos? ¿Por qué no tomamos decisiones correctas en el momento correcto? ¿Por qué no pensamos lo que es correcto en el momento correcto? ¿Por qué no hacemos las cosas bien cuando sabemos que lo que más nos conviene y lo que se necesita es hacer las cosas bien? Bueno, por la falta de sabiduría. Cuando no hay sabiduría, no hay lugar a que las cosas fluyan correctamente. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado hablar de aquel dicho que dice, vale más pedir perdón que permiso? ¿Sí? Ahora, ¿hay sabiduría en esto? Pues no, de ninguna manera. ¿Cuántas veces hemos dicho, no pasa nada si permito tal cosa? No pasa nada si me aviento aquella mentirilla. No pasa nada si no llego a dormir a la casa, o si le echo mentiras a mi esposa, o si no le cumplo a mis hijos. Pregunta, ¿habrá sabiduría en esto? No. Mas sin en cambio muchas veces optamos por este tipo de decisiones. ¿Cuántas veces en nuestro corazón tomamos decisiones basadas en, pero es que nomás tantito? Y a veces no son decisiones sabias, sin llegar a los extremos, claro, ¿no? Pero la sabiduría nos habla de hacer las cosas bien. ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien? Los que no, pues bueno, ni cómo ayudarlos, ¿verdad? Porque hay algunos que nomás quieren, pero nunca se deciden a hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien nos es necesaria la sabiduría, porque eso es lo que significa. Porque nos ayuda a hacer las cosas correctamente, a pensar y actuar adecuadamente. ¿Cuántas veces te has metido pensamientos equivocados? Pregunta, ¿hay sabiduría en eso? ¿Cuántas veces hemos actuado con malicia en el corazón? ¿Hay sabiduría en eso? ¿Cuántas veces hemos actuado con ira o con enojo? ¿O por un desborde de alegría? Pregunta, ¿hay sabiduría en eso? Bueno, la sabiduría, mis hermanos, ayuda a pensar y actuar correctamente, a poner cada cosa en su lugar. Nos ayuda a asociar lo terrenal con lo terrenal y lo espiritual con lo espiritual. Y necesitamos de esa sana sabiduría para todo. Para pensar, para sentir, para actuar. Para todo necesitamos de una sana sabiduría, porque nos ayuda a distinguir para poder decidir bien, para no ser engañados incluso por nuestro propio corazón. Aunque la necedad nos dice, nos lleva a querer ser engañados por nuestro propio corazón, a querer ser engañados por nuestros deseos. Como aquel que le es infiel a su esposa porque su esposa simplemente lo trata mal y su propio deseo lo lleva a decir que tiene derecho a poner la mirada en alguien más. Y el deseo lo engaña. La sabiduría, mis hermanos, es necesaria para todo, para pensar, para sentir, para hablar, para actuar, si es que queremos hacer las cosas bien. Pregúntale al que tienes a un lado, ¿quieres hacer las cosas bien? Y si no tienes a nadie a un lado atrás, pero alcanza a alguien. ¿Realmente queremos vivir bien? ¿Queremos vivir haciendo las cosas bien? ¿Sí? Bueno, necesitamos la sabiduría divina. Esa sabiduría para la vida diaria la necesitamos, hermanos. Más que los 100 kilogramos de oro que te ofrecí hace rato.
Necesitamos la sabiduría para no ser engañados. Alguien que no tiene sabiduría constantemente se está equivocando. Siempre la riega. Y sí, pide perdón, pero pide perdón de más porque siempre la riega. ¿Cuántos saben que pedir perdón es bueno? Pero pedir perdón cada rato no es normal. O sea, ¿por qué? Pero si el Señor dijo 70 veces 7, sí, pero te está hablando de aquellos que son carnales o niños en Cristo o que ni siquiera son cristianos, no sé. No es normal que un cristiano constantemente se esté equivocando. No es normal. Ni los niños se equivocan tanto, ¿verdad? A veces como los grandes. A veces los niños actúan con más sabiduría. Pero alguien que no tiene sabiduría simplemente se equivoca continuamente. Como has conocido esas mujeres que andan de hombre en hombre, de hombre en hombre, y escogen uno y les va mal, y escogen otro igual, y les vuelve a ir mal, y luego terminan y escogen otro igual. O lo mismo hombres que escogen una mujer, les va mal y vuelven a cometer lo mismo, les vuelve a ir mal y lo vuelven a hacer. Eso se llama necedad, ¿verdad? Es lo contrario a la sabiduría. Alguien que no tiene sabiduría, repito, constantemente se está equivocando. ¿Cuántos hemos escuchado aquella justificación que dice, es que es la vida que me tocó? ¿Sí la han escuchado? Es que es la vida que me tocó, ni modo. A ver, yo pregunto, ¿será la vida que le tocó o la vida que él escogió o ella escogió? Pues es obvio, ¿no? Tú escoges, tú tomas decisiones. Ay, me fue mal, como la otra vez escuchaba una enseñanza de un pastor que llegaban y le decía la mujer, ¿no? Ay, pastor, dice, me va muy mal con mi esposo y mi esposo no quiere nada de Dios y ya no aguanto estar con él. Y le pregunta el pastor, oye, pero a ver, espérame, ¿tu esposo antes de esta circunstancia era cristiano? O sea, o por lo menos iba a la iglesia. No, pues no. Cuando tú te decidiste juntar con él, tener un matrimonio con él, ¿él era creyente? No, pues no. Y le dice el pastor, pues aguántate. Aguántate, le dice, pues tú lo escogiste. Ay, es que me está... Pero tú lo escogiste, la palabra de Dios es clara en sus advertencias. Escucha el consejo y serás sabio. Pero el que no tiene sabiduría, se equivoca y se justifica en todo. Es que es la vida que me tocó, es que es el hombre que me tocó, es la mujer que me tocó. Es que no tengo suerte en el amor, no tengo suerte en los trabajos. A ver, pero vamos examinando a ver cómo estás actuando. Cuando la realidad es que nosotros mismos, hermanos, elegimos. Y si nos dejamos guiar por Dios conforme a su sabiduría, entonces nunca nos lamentaremos de las decisiones que tomamos, aun cuando aparentemente las cosas no vayan del todo bien, porque actuamos conforme a la palabra. Pero si nos dejamos guiar por nuestros propios deseos o impulsos, apartados de la sabiduría de Dios, sin duda alguna viviremos en error tras error, tras error, tras error. O sea, no vas a vivir bien. La sabiduría se necesita para vivir bien, para hacer las cosas bien. Como los que no saben guardar su corazón, ¿verdad? Piensan que viven en un mundo de algodón de azúcar y caramelos, en donde nadie tiene que dañarle a nadie, ni nadie se equivoca. Y no, la sabiduría nos enseña a lidiar con todo este tipo de circunstancias. No es porque nos enseña a guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos, a no luchar demasiado con las cosas que no tienes que luchar. Fíjense, ¿el cristiano lucha? Por supuesto. Pero si lucha demasiado es porque la carne está tomando demasiado terreno sobre su corazón. Porque pregunta,
¿Tenemos la victoria o no tenemos la victoria? ¿Sí o no? Sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es nuestra victoria? La fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Sí o no? Bueno, entonces luchamos para tener fe. Y cuando la lucha se prolonga demasiado es como si Cristo no hubiese vencido. Y nosotros queremos vencer por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios métodos. Por eso yo a algunos les digo, lucha, pero no luches tanto. Porque si luchas demasiado significa que la carne está tomando control sobre tu corazón y sobre tus pensamientos. Ay, es que hablaron mal de mí y ay, ya tienes un mes luchando con ese comentario que hicieron contra tuya. No, ya te está llevando la carne. No estás siendo sabio. No estás atendiendo el consejo. Si nos dejamos guiar guiar en todas nuestras decisiones por la sabiduría divina, entonces nunca tendremos que lamentar aquellas decisiones que tomamos. Nunca, porque sabemos que nuestras decisiones son en Dios. Ahora, para esto, Dios nos dejó el libro de la sabiduría. Sabemos que toda la palabra de Dios contiene sabiduría, ¿verdad? Toda la palabra de Dios contiene el pensamiento sabio de Dios. Pero especialmente Proverbios es conocido como el libro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque Proverbios, hermano, contiene todo tipo de consejo que es necesario para que aprendamos a vivir bien. Contiene todos aquellos consejos para que aprendamos a caminar correctamente. El Señor, conociendo nuestra necesidad de ser instruidos en la vida cotidiana, nuestra necesidad de ser dirigidos, nos dejó escrito todo un libro con principios e instrucciones que nos son necesarios para la vida en el día a día. ¿Cuántos ya leyeron el libro de Proverbios completo? Bueno, los que no, yo le invito a que constantemente lo esté leyendo. Fíjense, curiosamente, el libro de Proverbios tiene ¿cuántos capítulos? Tienes un capítulo para cada día. Léete un proverbio, aunque ya lo hayas leído anteriormente, siempre. Haz costumbre leer un proverbio todos los días, todos los días. ¿A qué estamos ahora? A 3, léete Proverbios 3. Y luego va a venir el 3 de agosto, pues léete Proverbios 3. Y así hasta que te mueras. Hasta que sea el 3 de diciembre del 2070, 75, 85. Pero léete un proverbio diario. ¿Por qué? Porque ahí contiene principios e instrucciones que te van a ser necesarios para tu vida diaria. Para que dentro de tu día a día hagas las cosas bien. El autor de este libro es Salomón. Salomón es el autor de la mayor parte del libro de Proverbios. Ahora, ¿quién fue Salomón? Bueno, fue el rey más sabio o el rey sabio por excelencia del pueblo de Israel. Ese fue Salomón. Salomón fue dotado de una sabiduría especial e inigualable entre todos los reyes de Israel antiguo. Fue dotado de una manera especial con sabiduría porque se la pidió. Dice la Escritura que Salomón compuso 3,000 proverbios, de los cuales aquí tenemos unos cuantos. 3,000 proverbios. Y conocía, dice la Escritura, casi de cualquier tema. Y una costumbre de Salomón era observar la vida, observar el día a día para adquirir sabiduría. Aunado al libro de Proverbios, tú puedes leer Eclesiastés, el cual nos habla también de la vanidad de la vida. En 1 Reyes 4, del versículo 29 al versículo 34, precisamente se nos habla acerca de este rey. Primera de Reyes 4, 29 al 34, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar.
De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Ezraíta, y los hijos de Mahol, Emán, Calcol y Darda. De ahí nomás 2 nombres se saben, del Salmo 88, 89, los otros no se sabe, pero se entiende que eran nombres sabios también. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones o cantares, ¿no? Del cual nosotros tenemos el Cantar de los Cantares, el jefe de jefes, ¿no? De los cantares. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Este hombre, que fue dotado con una sabiduría especial por la inspiración divina, nos dejó escrito lo que ahora nosotros conocemos como Proverbios, el libro de la sabiduría. Una persona dijo que los proverbios son primordialmente enseñanzas morales, éticas, religiosas y espirituales que están basados en experiencias milenarias en la vida del pueblo de Israel. Es decir, es toda la experiencia acumulada durante miles de años de un pueblo y de la vida diaria. Y muchos con 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, 70 años, creemos que ya tenemos toda la sabiduría. Cuando en 31 capítulos tenemos sabiduría, experiencia de miles de años de vida del pueblo de Israel. O de siglos de experiencias de vida de un solo pueblo, el pueblo de Dios. Ahora, en cuanto al propósito de los proverbios, dice el versículo 2 de Proverbios 1, que es enseñar sabiduría y disciplina, ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. El propósito de los proverbios es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Ahora, recuerden que exitosa no significa económicamente pudiente, porque muchos creen que es eso, ¿no? Con muchos bienes materiales. Ahora entendemos que el verdadero éxito, ¿cuál es? Bueno, tener a Dios gobernando todas y cada una de las áreas de tu vida. Eso es un éxito. El reflejar a Cristo Jesús, ese es un éxito de vida. Cumplir el propósito de Dios. Dice, es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Esos son los propósitos de los proverbios. Los proverbios son entonces una serie de enseñanzas cortas y sencillas, pero que nos instruyen en el qué y en el cómo hacer la vida diaria o cotidiana. El qué y cómo vivir la vida diaria. Son experiencias acumuladas por un largo periodo de tiempo en donde la observancia del comportamiento humano produce reflexiones que sirven como consejos e instrucciones para la vida diaria. Por ejemplo, si tú ves que una persona camina por un lugar y la asaltan, un lugar oscuro en una cierta colonia, y luego ves que otra persona camina por el mismo lugar y la asaltan, y así tú vas observando que por muchas ocasiones ocurre el mismo acontecimiento bajo una misma acción o sobre una misma acción. En tu sabiduría, ¿lo que vas a decir? No pases por ese lugar porque ahí asaltan. ¿Sí o no? El necio, que dice, no pasa nada, paso rápido. Pero cuando ya entiendes que un comportamiento o ciertas acciones producen
algunas otras reacciones y que ha pasado así por mucho tiempo, por muchos años, se vuelve un principio de sabiduría. Es como cuando los padres le dicen a los hijos, ay, mi hijo, yo ya pasé por eso. Y entonces los hijos entienden que si cometen las mismas acciones que los padres, y si a los padres les trajo sufrimiento, entonces también les espera lo mismo. Pero el hijo necio que dice, nah, yo soy diferente. Hija, no te cases con ese porque, mira, se comporta como un golpeador de mujeres. No, él es que es muy bueno, está trabajando y Dios le va a ayudar. Y al rato ya con el ojo morado por su falta de sabiduría. Son experiencias acumuladas por un largo periodo de tiempo en donde se ha observado el comportamiento humano y esto ha producido reflexiones que sirven como consejos e instrucciones en la vida diaria. Ahora, todas estas observancias del comportamiento humano, de acuerdo a la revelación que tenemos el día de hoy, fueron inspiradas por Dios. O sea, todo lo que está escrito aquí es una verdad absoluta. Porque no solamente fue una observación humana, sino que fue una observación inspirada por Dios. Que después Dios quiso que estuviéramos escrita en su palabra. Es inspirada por Dios y es con la finalidad de producir un comportamiento adecuado, actitudes correctas en las distintas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué dice el proverbio? La blanda respuesta, ¿qué? Calma la ira. ¿Cuántos hemos tenido blandas respuestas en los momentos de ira? Bueno, es que la Escritura nos dice que esto es una verdad absoluta. Que si tú al momento de contestar con una blanda respuesta a una persona que está airada, inmediatamente lo que tú vas a producir es cambiar la actitud de aquella persona. Para eso tienes que seguir el consejo. Porque te ayuda a tener actitudes correctas. ¿Cuánto le batallan con sus actitudes? Bueno, tenemos que aprender a ser sabios, a controlar nuestras actitudes. Para eso son los proverbios. ¿Cuántos han escuchado el proverbio de obra mal? ¿Y qué? Y te va mal, ¿verdad? Al que obra mal le va mal. Y muchos piensan que obrando mal les puede ir bien, aunque saquen una cierta ventaja. Eso es absurdo. La finalidad del consejo de Dios a través del libro de la sabiduría es producir comportamientos adecuados y actitudes correctas en las distintas áreas de nuestra vida. Es como experimentar en cabeza ajena. Es como experimentar en cabeza ajena. ¿Cuántos han aprendido algo por las fallas de otros? ¿Sí? Qué padre es eso, ¿no? No te tienes que golpear. Sabes que a él le fue mal y tú dices, no lo voy a hacer porque le fue mal. Es como cuando estabas morro y sabías que aquel a quien tú considerabas que peleaba bien, se peleaba con otro y le pegaban y tú decías, no, mejor ya no me meto con él porque también me van a pegar. Si él no la armó, menos yo. Bueno, son experiencias en cabeza ajena, a fin de que nosotros tengamos la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Para eso Dios nos dejó todo un libro de sabiduría, tal como expresó el apóstol Pablo de los acontecimientos antiguos. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros sí seamos pacientes. Se escribieron como ejemplo para que no hagamos lo malo como lo hicieron ellos y esperemos tener un buen resultado haciendo lo malo. Eso es absurdo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, dice Pablo. A ellos les pasó, pero que no te pase a ti. Para eso está escrito la palabra de Dios. Para eso está escrito los proverbios. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta serie.
la necesidad de la sabiduría, sabiduría para la vida diaria. Como dice, me fijé por la ventana y vi un hombre falto de entendimiento. Y hay muchos faltos de entendimiento el día de hoy, pero muchos que siguen cayendo en los mismos errores que cayeron estos hombres. Circunstancias que están escritas para que no nos pase a nosotros, pero al fin y al cabo sigue sucediéndole a muchos hombres y muchas mujeres. Fíjate, dice la Escritura, mejor es vivir en el terrado de una casa que ¿con quién? Que con mujer rencillosa, ¿verdad? Que la mujer rencillosa es como ¿qué? Una gotera continua. Mas sin en cambio hay mujeres que siguen siendo rencillosas. Y piensan que no va a llegar un punto en el que el marido se va a ir a vivir al terrado. O que va a llegar un punto en el que el marido no se va a enfadar cuando la mujer es rencillosa. Ay, es que no aplica para mí. Pero si eres rencillosa, mujer, eres peleonera, no te sujetas. Bueno, para eso está, para que aprendas. Ay, ya no quiero ser rencillosa porque si no, mi esposo se me va a ir. Ay, ya no quiero ser rencillosa porque si no lo voy a enfadar. Bueno, para eso está, para que aprendamos. Mas sin en cambio muchos no vemos esos beneficios y seguimos cometiendo los mismos errores. Dice la Escritura, escuche el sabio esto y se hará más sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? Bueno, te vas a hacer más sabio. Entre más escuches estos proverbios, dice, te vas a hacer más sabio. Y si tienes entendimiento, vas a recibir dirección. Al estudiar los significados de los proverbios y las palabras de los sabios y sus enigmas. La finalidad principal de los proverbios, mis hermanos, es traernos bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Bueno, recibe el consejo. Es traernos bendición. Cada uno de ellos, cada uno de estos proverbios nos invita a rechazar la insensatez, a rechazar la arrogancia. Porque dice el proverbio, antes del quebrantamiento está ¿qué? La soberbia, el altivez de espíritu, mas sin en cambio muchos siguen sin creerlo. El sabio no, el sabio lo lee y se hace más sabio. El entendido lo lee y recibe dirección. Esos tenemos que ser nosotros, porque tienen la intención de llevarnos a rechazar la insensatez, la arrogancia, cosas que indudablemente y de manera inevitable nos van a llevar a la destrucción y a la vaciedad. ¿Conoces personas vacías? Son personas necias. ¿Conoces personas que están destruyendo su familia? Son personas necias. Porque aquí está claro lo que tenemos que hacer para vivir el día a día. Clarísimo. Son necesarios para poder recibir bendición de Dios a través de la obediencia. Algo que indudablemente también nos va a generar felicidad. ¿Cuántos quieren ser felices? Bueno, recibe la enseñanza, recibe la instrucción. Llénate de la sabiduría de Dios. Una persona dijo que son como pequeñas píldoras de sabiduría, ¿verdad? Es como si te agarraras la sabiduría y la encapsularas y te la tomas. Cada vez que tú tomas un proverbio, lo meditas, lo lees, lo meditas, lo estudias y lo pones por obra. Es como vitamina al alma, al espíritu. Te fortalece para vivir la vida dentro del plan y propósito de Dios. Se necesita la sabiduría. ¿A cuántos de nosotros nos gusta tomar decisiones correctas? ¿Sí te gusta tomar decisiones acertadas? Se siente bien padre, ¿no? Cuando tomas una decisión correcta. Y que dices que obtuviste un resultado adecuado, un buen resultado y dices, gracias Señor porque me diste la sabiduría para actuar, para obrar, para hablar, para sentir, para pensar. Bueno, para eso están los proverbios, para darnos esa correcta dirección hacia lo que es bueno delante de Dios y lo que no es agradable delante de Él. Nos permiten distinguir entre lo santo y lo inmundo,
entre la voluntad de Dios y lo que Dios aborrece. Por lo cual también nos lleva o nos acerca a una mayor intimidad con Dios, a tener una experiencia profunda con Él, nos lleva a la manifestación del temor de Dios, la reverencia, el respeto, porque son expresiones de sabiduría divina. Respetar a Dios, temer a Dios, reverenciar a Dios, son cosas de sabiduría divina, cosas que son muy distintas a la sabiduría de los hombres. ¿Cómo es la sabiduría del hombre según Santiago? Animal, terrenal y ¿qué? Y diabólica. Así es la naturaleza, la sabiduría humana. Se caracteriza por lo terrenal, es decir, siempre está enfocado en la satisfacción momentánea. Ahí no hay sabiduría, hermano. Cuando tu enfoque es la satisfacción momentánea, cuando tu enfoque está en lo temporal, en lo terrenal, entonces es una sabiduría humana. Es animal porque solamente busca satisfacer los deseos. Así son los animales, ¿sí o no? Solamente se manejan por instintos. Tú no ves unos perros ahí en la calle diciendo, ay, quiero tener relaciones con mi perrita. Vámonos a lo oculto. Vámonos a lo privado, ¿verdad que no? ¿Qué hacen los perros? Ay, enfrente, están afuera de un kinder y ahí se ponen. Y llegan los niños, ¿para qué están haciendo? Son instintos, solamente buscan satisfacer sus deseos carnales. Bueno, la sabiduría humana te lleva a eso. No importa a quién le hagas daño, no importa si te conviene, tú simplemente quieres satisfacer tus deseos carnales. Y echas a perder todo, porque actúas bajo una sabiduría humana que es terrenal y es animal, es instintiva, sin razonamiento. Y es diabólica, dice Santiago, porque se opone a la voluntad de Dios. Fíjate, lo que Pedro le dijo a Jesús era: jamás te acontezca esto. Humanamente hablando era un buen sentimiento, pero era temporal, era terrenal. No tenía sentido, simplemente quería evitarle algo momentáneo, sin considerar la salvación eterna de la humanidad. Sus características principales son los celos amargos, la contención, es decir, los pleitos, la soberbia, la mentira, la perturbación. Son cosas que caracterizan este tipo de actuar, de sabiduría terrenal, animal y diabólica. Muchos hombres actúan de esta manera. Ahora pregunta, ¿con características como estas se puede tomar buenas decisiones? No. Por eso hay muchos adulterios, porque solamente les importa el momento y no les importó echar a perder toda una familia, herir el corazón de la esposa y dejar a los hijos sin padre, porque solamente pensaron de manera terrenal, animal y diabólica. No son buenas decisiones. No podemos confiar en ese tipo de sabiduría para dirigir nuestras vidas. No, porque sería un error y va en contra de la voluntad de Dios. Por el contrario, se necesita esa sabiduría divina que dice la Escritura también ahí en Santiago, que viene de Dios y es útil para vivir de un modo sano, de un modo agradable delante de Dios. Que es necesaria para vivir conforme a la voluntad de Dios, la cual es perfecta. ¿Qué significa que es perfecta? Que es lo mejor que puedes obtener en tu vida. Eso significa que es perfecta. Que lo que Dios ha determinado para ti es lo más idóneo para tu vida. Es la mejor manera de cumplir tu propósito en esta tierra. Eso es lo que significa perfecta. Y esta sabiduría se caracteriza por ser pura. No tiene intenciones egoístas en el corazón. Sí considera el sentimiento de los demás. Sí considera el daño que puede producir. De manera que procura hacer las cosas bien para no causar daño. Es pacífica, es amable, es benigna
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora pregunta, ¿estas cosas son buenas para nuestra vida? ¿Sí o no? Por supuesto. De manera que cuando vivimos buscando que nuestras decisiones, que nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos estén basados en estos aspectos de la sabiduría, podemos decir que estamos viviendo con sabiduría de Dios, con verdadera sabiduría. Y eso se va a ver reflejado en la plenitud y el gozo que produce la verdadera sabiduría. La sabiduría divina, la que viene de Dios. Lo contrario a la sabiduría es la necedad, hermanos. La necedad. Y Proverbios, a lo largo de esta serie, vamos a ver que Proverbios hace un claro contraste entre lo sabio y lo necio. Lo necio es aquello que desprecia la sabiduría y el consejo. Eso es lo necio. Proverbios 1:7 dice que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Otra versión dice, desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Conoces algún necio? Algunos dicen, mis hijos. Bueno, desprecian la instrucción, eso es una necedad. La mayoría de las personas, fíjense, hermano, la mayoría de las personas viven tomando decisiones sin pensar en las consecuencias. O vivimos. En muchas ocasiones y muchas decisiones que tomamos en nuestro día a día, no pensamos en las consecuencias. Simplemente las tomamos. Porque sí, porque la deseábamos en el momento, porque sentíamos que era lo que queríamos o lo que creíamos que era mejor, porque actuábamos instintivamente en lugar de razonar las cosas. Pero así vive el mundo, sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Todos los que se meten al crimen organizado, ¿tú crees que están pensando en las consecuencias de sus acciones? Todos los que engañan a sus esposas o que maltratan a sus hijos, ¿tú crees que están pensando en las consecuencias que eso le traerá? Padres que tratan mal a sus hijos pensando que sus hijos nunca van a crecer. Terminan creciendo los hijos y terminan incluso algunos asesinando a sus padres. Porque viven sin pensar en las consecuencias. En ocasiones solemos pensar y sentir de una manera demasiado desbordada. Ay, no, y no te sacan del pensamiento lo que traes y lo que quieres. Somos como adolescentes enamorados, ¿verdad? ¿Cómo son los adolescentes enamorados? Es que yo lo amo. Es que yo la amo. Pero no estás viendo que tiene como 15 lagrimitas aquí. No, pero ya lo dejó atrás. O sea, ¿no estás viendo las circunstancias? A veces así somos. A ver, ¿lo que estás pensando te está llevando a algo bueno? No. Entonces, ¿por qué lo retienes? ¿Lo que estás sintiendo te lleva a algo bueno? No. Entonces, ¿por qué lo retienes? ¿Lo que estás haciendo vas a obtener un buen fin? No. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿O tú crees que hablándole así a las personas vas a recibir una buena respuesta? No. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Porque actuamos de manera desbordada, sin considerar lo que estamos pensando. Si nos va a ser de bendición aquello que estamos pensando o que estamos sintiendo o aquello que estamos hablando o haciendo. O si la manera en la que estamos actuando va a ser de beneficio, no solamente para mí, sino para los que están alrededor mío. Lo que produce indudablemente malas decisiones a causa de estar más enfocado en aquello que deseamos o que creemos que es mejor que en aquello que realmente nos conviene según su palabra. Por ejemplo,
Muchos padres consideran más su trabajo que su familia. Muchos padres consideran más su trabajo que su familia. Y sí, a lo mejor se quedan con mucho dinero, pero sin familia. O incluso muchos se quedan como el perro de las dos tortas, sin trabajo y sin familia. Y yo he conocido padres que por trabajar mucho descuidan a sus hijos y los violan. Aquellos a quienes se los dejaban encargados. Porque viven sin pensar en las consecuencias. No ven la sabiduría que proviene de Dios. Ven lo que creen que es mejor. Y están más enfocados en lo que desean que en lo que les conviene. Muchos prefieren ir al cine o a la playa que venir a la iglesia. Cuando la realidad es que todo tiene su tiempo. ¿Está bien ir al cine? Sí. ¿Ir a la playa? Mejor, ¿verdad? Pero en su tiempo, hermanos. En su tiempo, todo tiene su tiempo. Muchos dicen, no, mejor no voy a la iglesia, en lugar de pedir permiso en mi trabajo, prefiero quitarle el tiempo a la iglesia que a mi trabajo. Como si el trabajo te edificara más que la iglesia. Y eso es absurdo. No hay sabiduría y al rato ven que sus hijos ya no quieren seguir el camino de Dios. Porque simplemente nunca les transmitieron una convicción adecuada de lo que es la iglesia, de quién es el Señor o lo que Él significa en nuestra vida. Dice la Escritura que el mundo menosprecia la sabiduría y el consejo, pero el cristiano no está llamado a esto. El cristiano está llamado no solo a recibir la sabiduría, sino el cristiano está llamado a buscar la sabiduría como algo que es indispensable para su crecimiento y madurez espiritual, para hacer las cosas bien, para vivir bien. Y nunca una persona va a llegar a hacer las cosas bien en su vida menospreciando el consejo de la palabra. Nunca, en lo más mínimo. Se necesita la sabiduría, hermanos. Ahora, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor del Señor. Esa es la base del verdadero conocimiento, de la verdadera sabiduría, es lo que dice la Escritura. El necio menosprecia el consejo porque no tiene temor de Dios. Pero si queremos llegar a ser sabios, si queremos llegar a vivir bien, a hacer las cosas bien, debemos de comenzar con el temor de Dios. ¿Qué tanto temor de Dios hay en tu corazón en este momento, hermano? Bueno, la respuesta se va a medir con base en las decisiones que últimamente has estado tomando en tu vida. Pues mi esposa ya no me quiere. No, pues mi esposa ya no confía en mí. No, pues mi esposo ya me dice que soy bien chismosa. O sea, bueno, ¿qué decisiones estás tomando para llegar a ese punto? Ya me tacharon de peleonero, o de hipócrita, o de mentiroso. Bueno, es que todo eso tiene que ver con el temor de Dios. Miren, no se puede vivir bien sin considerar al Señor como lo más valioso en nuestras vidas. No se puede. ¿Cuántos quieren vivir bien? Tienes que considerar al Señor como lo más valioso en tu vida. De ahí parte todo. Porque eso te va a llevar a tomar en serio sus palabras, sus principios, su instrucción para poderla poner por obra. Eso es lo primero que tenemos que hacer, comenzar con el temor de Dios. Y temor de Dios nos transmite la idea de respeto, de veneración, de reverencia. Es mantener delante de Dios una actitud humilde, reconociéndolo como nuestro Creador todopoderoso. Eso es tener temor de Dios. Se trata de una obediencia y una disposición por buscar y aceptar la voluntad de Dios en medio de las distintas circunstancias de la vida.
Como le decían a Job, ¿verdad? ¿Eres tú más fuerte que él? ¿Le vas a ganar a Dios acaso para que quieras contender con el Altísimo, con el Todopoderoso? O como le dijo Dios directamente a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando yo le puse sus cimientos, ¿acaso tú estabas? ¿Tú me aconsejaste qué hacer? No, entonces, ¿por qué crees que tú puedes ser más sabio que yo en todas mis determinaciones? El temor de Dios nos lleva a humillarnos delante de Dios en obediencia y disposición para aceptar su voluntad cualquiera que sea, y eso se llama sabiduría. Fíjate, hay algunos que les va mal en la vida normal, en la vida cotidiana, pero están sujetos a Dios y son felices. Pero hay algunos que les va mal en la vida, reniegan contra Dios y no solamente les va mal, están amargados. ¿Qué es más sabio, hermanos? ¿Vivir en amargura o vivir en gozo y plenitud? ¿Amargados? Bueno, pues vive amargado, pues. Gozo y plenitud es claro, ¿no? Bueno, se requiere temor de Dios para eso. Es decir, una obediencia, una disposición por aceptar su voluntad en medio de las distintas circunstancias de la vida, sean de bonanza o sean de adversidad. Una persona que está dispuesta a tomar en cuenta a Dios en todas las cosas que hace, seguramente es una persona que aprenderá a tomar buenas decisiones, decisiones sabias. Dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso es un consejo y una instrucción sabia. Porque no hay mejor cosa que podamos hacer en esta tierra que encomendar al Señor nuestras vidas para que sea Él quien nos ayude y nos marque el rumbo por el cual debemos andar. Cuando se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, refiere a que solamente podemos llegar a comprender la vida y la complejidad de ella reconociendo en primer lugar la realidad de que Dios es soberano, con sinceridad y con humildad de corazón. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Bueno, comienza reconociéndolo en todas las áreas de tu vida. Es que ¿por qué Dios no me da más? Porque no quiere. Si eres sabio, tú vas a seguir su palabra y su consejo y vas a tener contentamiento. Si eres necio, te vas a apartar del consejo y vas a vivir amargado. El principio de la sabiduría, hermanos, es el temor de Dios. Solamente podemos llegar a comprender la vida cuando basamos nuestro día a día en el reconocimiento de que Dios es soberano y lo hacemos con sinceridad de corazón y en humillación delante de Él. Porque eso nos abre la puerta a un entendimiento mayor, a un entendimiento, a un discernimiento de todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando el Señor sopló sobre sus discípulos y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras? Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios reconociendo su voluntad. Es como si Dios soplara, su Espíritu Santo llegue y te abre entendimiento a cosas mucho mayores. Cosas que, como dijo el Señor, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y vas creciendo en sabiduría, vas creciendo en temor de Dios. El temor de Dios es un prerequisito para alcanzar grados mayores de sabiduría y de entendimiento. Es que ¿por qué no puedo comprender cosas mayores? Bueno, porque te falta el prerequisito, el temor de Dios, el vivir con temor de Dios. Tomar o basar todas tus decisiones en el consejo de la palabra. Es tener un deseo genuino por seguir e imitar a Dios tal como se ha revelado en Jesucristo. Ese deseo profundo que hace que el sabio aumente su saber y el entendido adquiera habilidades mayores. Alguien que busca la sabiduría, mis hermanos, es alguien que ha entendido que la vida no es un juego. La vida hay que vivirla, pero hay que vivirla bien, ¿verdad? Porque el mundo que dice, vive la vida loca.
y ahí andan llorando, viviendo la vida loca, con SIDA, con enfermedades de transmisión sexual, con asesinatos, homicidios, ahí andan todos drogados. Pero el mundo reza, vive la vida loca. La vida hay que vivirla, ¿cuántos entienden esto? Porque Dios nos la dio para vivirla, pero cuando la vivamos tenemos que vivirla bien. Y vivirla bien es siguiendo sus consejos, sus instrucciones. Es entender que hay una necesidad en nosotros de adquirir sabiduría sobre todas nuestras posesiones. La sabiduría que viene de lo alto, la cual no tiene nada que ver con una vida temporal y terrenal solamente, como para satisfacer instintivamente todos nuestros deseos, aun cuando vayan en contra de la voluntad de Dios. Eso no tiene que ver con Dios. La voluntad divina nos enseña cómo vivir adecuadamente, sabiendo que la vida no es un juego, que necesitamos prepararnos para vivir conforme a la voluntad de Dios, que necesitamos hacerle frente a todo aquello que se nos presente, pero de una manera sabia, de una manera prudente, con gracia y misericordia delante de Dios. Como cristianos, hermanos, necesitamos aprender a humillarnos delante de Dios en temor, respeto, reverencia. Como cristianos necesitamos reconocer que somos incapaces de que por nosotros mismos podamos dirigir nuestras vidas correctamente. Somos incapaces, eso es absurdo. Nosotros no podemos dirigir nuestra vida adecuadamente en nuestra propia fuerza. Eso es una locura, hermanos. Y es cruel, como dijo un teólogo, es cruel sacar a Dios de nuestras vidas, apartarnos del consejo de Dios, de sus principios, de la sabiduría que Dios nos ha dejado revelada a través de su palabra. Somos incapaces de hacerlo. Necesitamos buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Porque no depende, hermanos, de capacidades. No voy a ser sabio simplemente porque yo quiera ser sabio, porque me sienta capaz de ser sabio. La sabiduría hay que buscarla. Hay que buscarla, hay que amar la sabiduría. Hay que pedírsela a Dios en humillación y en confianza. Y solamente así llegaremos a ser sabios para tomar decisiones correctas, con aquella sabiduría que aprovecha para todo en toda nuestra manera de vivir. Se necesita la sabiduría. Y durante toda esta serie, hermanos, vamos a aprender que la sabiduría divina es necesaria para todo en la vida del creyente. Como un principio que no solo debe de desear, sino que también debe de buscar. Buscar la sabiduría, alejarnos de todo aquello que produce fracaso, todo aquello que es insensatez en los propósitos de Dios. El que aprende o el que adquiere sabiduría, aprende a vivir a la manera de Dios, porque es la única forma de hacerlo. ¿Quieres aprender a vivir a la manera de Dios? Adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, la verdadera sabiduría, aquella que desciende de lo alto. Y así también aprenderás a ser un poderoso instrumento en las manos de Dios. ¿Se necesita la sabiduría, hermanos? Totalmente. Se necesita la sabiduría. Una sabiduría que comienza con un temor de Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Dios quiere enseñarnos a vivir de una manera disciplinada, de una manera exitosa. Dios quiere que aprendamos a hacer lo correcto, a vivir de una manera justa. Por eso necesitamos entender la importancia que tiene la sabiduría en la vida de todo verdadero cristiano.
la sabiduría divina revelada en su palabra. Amén. Cierra tus ojos. Y medita un poco en las decisiones que has tomado en la última semana. Ni siquiera te digo a lo largo de tu vida, sino meditemos un poco en nuestras decisiones en esta última semana. ¿Cómo han sido nuestras actitudes? ¿Cómo han sido nuestras actitudes en cada una de las áreas de nuestra vida? ¿Cómo han sido nuestras actitudes con nuestra esposa, con sus esposos? ¿Sabias? ¿Cómo han sido tus actitudes en tu trabajo? ¿Sabios o insensatas? ¿Cómo han sido tus actitudes hacia tus hijos? ¿Cómo han sido tus actitudes hacia la iglesia del Dios viviente? Si han sido sabias, indudablemente, estás edificando tu vida a la manera de Dios. Si han sido sabias, indudablemente, estás siendo un instrumento en las manos de Dios. Pero si tus decisiones han sido insensatas, necias, apartadas del consejo, de la instrucción, si tus actitudes, si tu comportamiento ha sido necio, indudablemente estás comiendo del fruto de tu propio camino. Hay tensión en tu hogar, hay tensión en tu matrimonio, insatisfacción en tu trabajo, queja contra tus hijos, menosprecio a la iglesia. Y más allá de estar siendo edificado, ha venido una decadencia y una vaciedad a tu vida. El mundo, hermanos, tiene su propia sabiduría, pero no sirve para nada. No vale la pena retener la enseñanza del mundo ni dejarnos arrastrar por los principios que el mundo nos ofrece, porque jamás van a poder llenar tu vida ni te van a ayudar a hacer las cosas bien. No te van a ayudar a pensar y actuar correctamente. Necesitamos de una sana sabiduría para todo. La sabiduría divina que nos ayuda a discernir para decidir bien, para no ser engañados, para no equivocarnos constantemente. Dile: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú me has dotado del consejo y la instrucción que me hace sabio. Que hace sabio al sencillo. Yo quiero que tu palabra, amado Dios, penetre en mi corazón en toda mi manera de vivir. Que tu sabiduría me haga más fácil la vida. Porque entiendo, Señor, que tú ya me diste la victoria sobre cualquier cosa, aún sobre la propia muerte. No tengo que estar luchando demasiado, sino solo confiar en ti. Que la fe en tu nombre prevalezca a través de tu consejo. Ayúdame, amado Dios, para poder aprender toda esta enseñanza que tú quieres darnos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Y perdóname, Señor, porque en ocasiones actúo según mi propia sabiduría, teniendo actitudes incorrectas, comportamientos incorrectos, pensamientos incorrectos, que más allá de bendecir mi vida y la de mi familia, más allá de traer beneficios, en el día a día traen cargas pesadas, difíciles de llevar. Perdóname cuando he menospreciado tu consejo. Perdóname porque por la insensatez de mi vida he arruinado muchas cosas. Porque por la insensatez y el menosprecio de tu instrucción, quizá mi matrimonio no está siendo el que tú quieres. Mi familia no está siendo la que tú quieres. Aún yo mismo como varón o como mujer no estamos siendo lo que tú has preparado para nosotros. Porque no hemos seguido tu enseñanza. Hemos estado tan distraídos en nuestros propios deseos que dejamos de ver todas las cosas que tú nos hablas para limpiar nuestro corazón, para ampliar nuestro entendimiento. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que podamos recibir tu consejo. Ayúdanos a tener temor de ti. Ayúdanos a vivir correctamente según tu plan y tu propósito. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Te pido, amado Dios, que esta palabra quede en nuestro corazón y que no la desechemos, sino que cada vez que vayamos a tomar decisiones, cada vez que haya algo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, aprendamos a buscar tu consejo, a buscar tu instrucción, para no retener demasiado aquello que no nos es provechoso, sino sacarlo de nuestra vida para seguir tu sabiduría, la cual es pura. Una sabiduría que viene de lo alto, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Una sabiduría que no produce incertidumbre, temor, ni que es fluctuante. Ni de apariencias. Gracias, Padre. Gracias por tu inmenso amor. Bendice a cada uno de mis hermanos, guarda sus vidas, guarda sus pensamientos, guarda su corazón. Háblanos y llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Llévalos con bien a casa y ayúdanos para tener esa disposición de corazón cada vez que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Hermanos, sabiduría, dile que tienes a un lado, sabiduría, adquiere sabiduría sobre todas las posesiones, hermanos, sabiduría de Dios. Amén. Pues que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Buenas noches.